Ya lo sabe, efectivamente buscamos la belleza física, ¿no? Pero estamos con un especialista como cada martes que nos va a decir los pros y contras de estas decisiones, amigos. Nos acompaña a esta hora el doctor César Calderón Alfaro, cirujano plástico. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Qué gusto tenerlo aquí en 7.3 Noticias, doctor. Los biopolímeros, ¿qué tanto usamos, qué tanto las mujeres especialmente, aunque también los hombres, deciden aplicarse esta sustancia de relleno llamada biopolímero y cómo es que puede estar causándonos algún riesgo en la salud? Bueno, en primer lugar tenemos que ver que la sustancia, el biopolímero, dentro de los biopolímeros más utilizados tenemos la silicona líquida, también llamada aceite de avión. En primer lugar, esto está proscrito, o sea, no está permitido el uso para utilizar silicona líquida como medida de relleno, ya sea para moldear el contorno corporal en glúteos, muslos o cualquier zona del cuerpo. Entonces no está permitido la utilización, nuestras sociedades de cirugía plásticas las prohíben para uso estético para nuestros pacientes. Se está utilizando en forma informal, ¿no? En el mercado informal, generalmente en más del 95% por personal no médico, que generalmente están incluidas las cosmiatras o personal de enfermería que está trabajando en la parte de cirugía estética o medicina estética, y obviamente no tienen los cuidados del caso para discriminar en qué sustancias se debe utilizar o no. ¿Qué contiene un biopolímero? Bueno, la silicona líquida es una sustancia derivada del sílice, tiene polisiloxano, que es una sustancia que se utiliza también en forma legal en las industrias, como lubricantes. También se utiliza dentro de la medicina, pero para determinadas cosas, como por ejemplo envolturas de cápsulas. Para la silicona o los implantes mamarios también está permitido, pero su mala utilización es en la forma de silicona líquida para relleno del contorno corporal. Ahora, en ese relleno del contorno corporal, doctor, que usted nos habla de la silicona líquida, hay una sustancia que es común y que muchas veces se la aplican y es el aceite de avión. ¿Es lo mismo? ¿Está permitido o no? No, obviamente es tanto la silicona líquida o aceite de avión, es lo mismo, ¿no? Sí, no está permitido, no debiera por lo menos. No debería utilizarse. Está proscrito por los riesgos que implican, ¿no? ¿Qué puede llevar a contener, por ejemplo, qué tipo de enfermedades, qué tipo de afecciones podría llevar en nuestro organismo? La silicona líquida, cuando se inyecta en determinada zona del cuerpo, puede producir desde algo tan simple o desde nada, como por ejemplo un paciente puede estar 20, 30 años con la sustancia y no tener ningún tipo de reacción, sobre todo cuando es poca la cantidad de sustancia, hasta reacciones fatales, ¿no? Pero varía, por ejemplo, tenemos un eritema, o sea, un enrojecimiento de la zona, un endurecimiento, dolor, inflamación, puede haber fistulización, se puede extruir la sustancia, sobre todo si lo que comúnmente se está viendo es que están incluso las mismas cosmiatras a manera de solucionar el problema, inyectar corticoides para poder disminuir esta inflamación y empeoran el cuadro, o intentar sacarlo, produciendo depresiones. Ahí, por ejemplo, miren las imágenes, vemos, doctor, cómo se le está aplicando a esta paciente el biopolímero en el labio superior. ¿Es muy común ponerse el biopolímero en el labio? ¿En qué otras zonas, especialmente del rostro? ¿Me puede contar? Mire, de la gran cantidad de pacientes que he podido ver, que han ido a mi consulta para solucionarles el problema, en primer lugar quiero decir que es bastante difícil solucionar un problema de inyección en la cara. Retirar el biopolímero es extremadamente difícil porque se infiltra dentro de los tejidos, es extremadamente difícil. Tengo que yo llevarme tejido sano para poder sacar algo de silicona. Generalmente pocas veces lo hago. Lo que va a producir ahí, en el que mejor de los casos, que no haya ningún tipo de reacción, siempre y cuando sea poca la sustancia. Pero sí hace un aumento, en un lugar confiable, ¿no es cierto? Pero ¿quiénes son las personas, digamos, los profesionales que están capacitados, ¿no es cierto?, que pueden tener la prerrogativa de aplicar estas sustancias, doctor? Bueno, en primer lugar no está permitida la aplicación de esa sustancia ya. ¿Ya no? ¿Desde qué año? De más o menos hace como 20 a 15 años están que prohibía su utilización por los riesgos que puede producir, ¿no? Correcto. Otra pregunta que tiene que ver es, por ejemplo, muchas veces las personas optan por un tratamiento más económico. ¿No es cierto? Quieren verse efectivamente más protuberantes, con unos labios más llamativos o pronunciados, o tener los glúteos también efectivamente en una presentación más atractiva. Pero y optan por tratamientos económicos. Justamente ese es el caso. Como es una sustancia bastante económica, está a venta libre. Yo he podido revisar hoy día temprano en la mañana
a la hora que comenzaba a revisar sobre la silicona líquida y veo que se vende en internet esta sustancia libremente, sin la medida de cuidados de salud que deban tener. Estas pueden estar infectadas con con algún microbio, o en primer lugar no está permitido, pero puede estar infectado. Entonces inyectarlo dentro del cuerpo humano podría acarrear grandes infecciones. ¿Cuál es el lugar del cuerpo, y no sé si es así o no, pero especialmente en el rostro donde se aplica el biopolímero? Generalmente los aplican informalmente en los labios, que es lo más común. En los labios tenemos en el mentón, dentro de la cara, en los pómulos. En los pómulos he visto bastantes casos. El inconveniente... En las arruguitas de los ojos. Sí, hay en esos lugares, ¿no? Pero como le repito, no está permitida la utilización de este tipo de sustancias. No diría. Entonces tendría que haber un pronunciamiento, ¿no? Porque muchas veces enfermeras lo hacen, o de repente, como usted decía, cosmiatras, o en centros de belleza, donde se trata un poco el cabello, la piel, la belleza, y están aplicando este tipo de cosas. Hablábamos un poco también de los tratamientos en los que, por ejemplo, el postoperatorio puede ser un verdadero riesgo para la salud. ¿Por qué? En el caso de la silicona líquida... Y de las cirugías, ¿no? Porque le presentamos una lista de cirugías como la abdominoplastía, la rinoplastía, entre otras, doctor. Bueno, en general, en términos generales, cualquier cirugía estética o cualquier cirugía que demande tiempo en el intraoperatorio, durante la operación, es una cirugía de riesgo. Desde el momento que el paciente entra a la sala de operaciones, está altamente manipulado desde el personal técnico, el personal de enfermería, anestesia y cirugía. Entonces, mientras más tiempo está dentro de sala de operaciones, mayor manipulación. Entonces, mayores riesgos podría haber. El riesgo está en función a la cantidad de tiempo que puede estar una paciente y a la agresividad de la cirugía. Por eso es que las abdominoplastías, la lipoescultura, las reducciones mamarias, esas grandes cirugías que demandan tiempo y gran resección de tejido, definitivamente producen mayores riesgos. Puede hacer que en un momento llegue un microbio, no se vea un vaso adecuado, sangre demasiado. Hablábamos en la nota, un tema que me parece que es importante que usted nos destaque y nos desarrolle, doctor, de que podríamos tener una fuerte infección o que incluso podríamos tener esta obstrucción de las venas a nivel sanguíneo, ¿no es cierto? Que no es otra cosa que una trombosis, explíqueme. Bueno, la trombosis venosa profunda, ¿no? Y la embolia pulmonar es una función del tiempo operatorio y la cantidad de tiempo que va a permanecer la persona inmóvil. Entonces, durante la inmovilización, que generalmente son mayores de 3 horas, se forman coágulos, generalmente son los miembros inferiores, para posteriormente estos coágulos migrar hacia el pulmón y producir una embolia pulmonar, que muchas veces es una catástrofe, ¿no? Y que puede terminar con la muerte del paciente. Con la muerte Entonces del paciente. está en función a la cantidad del tiempo. Por lo tanto, yo recomiendo a los pacientes que desean someterse a cirugías estéticas, se utilicen tiempos cortos y también procedimientos individuales, ¿no? No mezclar de repente un aumento mamario con abdominoplastía más rinoplastía. Suman muchas cirugías, mucho tiempo operatorio y mucho riesgo, ¿no? Ahora, no hemos hablado de otra de las, digamos, operaciones, creo que es, doctor, el lifting, por ejemplo, ese lifting en el rostro en el que buscamos muchas veces las mujeres tener nuevamente esa carita lozana de adolescentes, y que recurrimos, por ejemplo, a un lifting en el rostro. ¿Qué nos recomienda? Bueno, el lifting facial yo generalmente recomiendo a pacientes por encima de los 55 años. Antes de los 55 años, en mi práctica privada yo utilizo otras sustancias, como por ejemplo rellenos con ácido hialurónico, que está permitido a nivel mundial, rellenos con grasa autóloga, que también está permitido dentro de los procedimientos mínimamente invasivos para rejuvenecimiento facial. Ya después de los 55 años yo podría conversar con el paciente y ver la posibilidad de utilizar un lifting facial, en el cual implica un corte y un decolamiento de la piel con las medidas del caso. Generalmente... y te jalan la piel, ¿no? Para decirlo en términos en lo que vamos todos a entendernos, te jalan la piel y quedas como una carita de... Claro, retiramos el exceso de piel, reposicionamos tejidos, de tal manera que el paciente se vea más joven, ¿no? Es uno de los métodos utilizados generalmente, como lo repito, en mayores de 55 años en mi práctica privada. ¿Y qué nos dicen las estadísticas? Las mujeres buscamos siempre la perfección, ¿no es cierto?, en la belleza, pero también los hombres. Por supuesto, bueno, actualmente se está igualando en 50% cada uno. Antes era común que solamente las mujeres opten por la cirugía estética, pero ya vemos que existe esta igualdad dentro de hay nosotros. Paridad en hombres y mujeres. En el caso de la rinoplastia, personalmente yo que tengo en mi consultorio, opero, bueno,
prácticamente 50-50, 50 son hombres, 50 son mujeres. En el caso de la liposcultura sí tenemos que hay un mayor caso de las mujeres. De las mujeres. En el caso de la utilización, por ejemplo, es importante que vemos poco, en el caso de la utilización de la silicona líquida, casi más del 98% son mujeres, ¿no? Y van al consultorio para que les retiren las sustancias. Generalmente no las retiro yo en la gran mayoría. Ahora, hay un aspecto que quisiera que usted nos confirme y nos cuente solo ya para terminar. Este ácido hialurónico del que usted nos habla, lo pueden contener muchas veces lociones tónicas o algunos productos de belleza, sin tener que mencionar nombres de marcas, ¿no es cierto? Pero no es necesario llegar a una cirugía si, por ejemplo, usamos este tipo de productos, tomamos mucha agua y nos alimentamos muy bien. Por supuesto, bueno, yo por regla general lo primero que recomiendo es una vida sana, una alimentación sana, primero el ejercicio, los alimentos a base de vegetales y posteriormente los cuidados debidos, evitar el sol envejece. Ya posteriormente verán si es necesario la utilización o tener como herramienta la cirugía estética para los pacientes. Pero siempre de la mano de un experto, de un especialista, por no supuesto, de alguna persona, digamos, improvisada. Bueno, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros. Amigos, estuvo el doctor cirujano plástico César Calderón Alfaro, hablándonos de los cuidados que debemos tener. Si queremos mantener una belleza es primordial pensar primero en nuestra salud.